Bueno, el nacimiento de Pío Márquez se da en función al nacimiento de mi primer hijo. Tengo dos hijos, un varón y una hembra, y ha sido importantísimo en mi vida. El nacimiento de mi hijo Gabriel me dio la necesidad de crear música, de componer, de pasar de la etapa de músico acompañante a empezar a tratar de decir lo que yo llevaba por dentro. Es bueno, pero también es un riesgo mayor y es una participación mayor que trae consigo el juicio de las demás personas en función a lo que yo pienso. Es una etapa muy interesante. Empezó a florecer la necesidad de crear música, de participar en la música desde mi punto de vista y no desde el punto de vista de otras ideas. Empecé a tener que formar yo los proyectos cuando antes formaba partes de proyectos que alguien formaba. Me tocó a mí llamar gente para convencerlos de lo que yo sentía musicalmente, a distinción de, primeramente, que la gente me llamaba y me decía, oye, yo estoy haciendo esto, acompáñame. Eso fue una parte fundamental en la carrera, en mi carrera. Desde ahí empieza a ser Pío Márquez, empieza a ser ese Pío Márquez que propone, que comparte, que tiene aciertos y que es responsable por esos aciertos, pero también es responsable de los fracasos. Digamos, cuando uno trabaja con otros proyectos, bueno, quizá no eres tan responsable. Hay alguien que pone la idea y tú lo sigues y puedes decir, bueno, no funcionó y chao. Ahora no, después de ese proceso iniciático que tiene que ver con el nacimiento de mi primer hijo y que se fortaleció con el nacimiento de mi segunda hija, y me dio esa necesidad de crear, de hablar con un lenguaje propio. Bueno, como una historia interesante, una vez que estaba tocando en un gran teatro, estaba con mi hija y bueno, fue un buen concierto, a la gente le gustó mucho y aplaudieron a rabiar y bueno, tenía que salir corriendo de ese concierto a otro concierto en la noche. Y cuando iba a salir con mi hija con todos los instrumentos, el carro no funcionó. Le di, no funcionó y pues no tenía tiempo de ponerme a arreglarlo porque iba a otro sitio a tocar. Y salí por la parte del teatro y fue una cosa ahí como reveladora porque toda esa gente que estaba dentro del teatro, que me estaba aplaudiendo por el concierto que había hecho y que vibraba y lloraba de emoción, pasó por la parte de atrás cuando yo estaba sin el carro en la calle, en el andén de la avenida, esperando para ver si alguien me ayudaba para ir al otro sitio y bueno, nadie fue capaz de pararse a decir, hey, ¿a dónde vas? ¿Te falta algo? ¿Te llevamos? Sino que ahí entendí un poco que muchas veces la relación de la gente con el artista tiene que ver más con su música que con el individuo. Es algo como de ensueño, que cuando termina la última nota quizás se desvanece. Entonces eso pues me curó un poco en el sentido de las expectativas que a veces uno tiene con la relación musical. Es como un sueño. Yo estoy absolutamente convencido que es algo de disfrute propio y que de alguna manera uno lo comparte, pero que la trascendencia de las relaciones son muy efímeras. O sea, hay alguien que puede decir, te quiero mucho cuando estás tocando, pero un minuto después que dejas de tocar, no te reconoce. Entonces, bueno, eso es una historia simpática, de hecho, me parece simpática y muy nutritiva en el sentido de que te alimenta una forma de pensar en la cual no te permite después deprimirte ni entristecerte cuando sabes que cambia, ¿no? La escena y la tarima es un sueño que vivimos todos, pero que cuando se acaba todo también. Pues el proceso de la creación es muy complejo, es tan complejo que te esclaviza un poco a cuestionarte
y a revisar si esa creación que hiciste es la correcta. Y digamos, tienes tantos puntos de vista como días y como años o como meses. O sea, digamos, yo no pienso hoy de la misma manera que pensaba ayer. Si yo oigo una de mis canciones que compuse hace algunos días o algunos meses o algunos años, yo hoy la cambiaría completamente porque tengo otras vivencias. Entonces uno siempre tiende como a sentirse dueño de la creación y se siente con la capacidad de ir a abrirla y modificarla, y eso es casi imposible. Yo digo que es como la relación de cuando tú tienes un hijo. Ya cuando nació el hijo, aunque tú lo procreaste, tú lo hiciste, pues ya es tu hijo. No puedes cambiarle las orejas, no puedes decirle que sea como tú quieres que sea, ya él tiene una personalidad. Entonces la creación tiene esa particularidad. Uno tiene que, como me dijo un gran amigo, Hilton Ruiz, pianista, me dijo, es que la creación hay que abandonarla. No se termina nunca, pero la abandonas. Tienes que dejar que haga su vida. Y después la consigues. En el camino te la consigues y dices, eso lo hice yo, mira cómo pensaba en ese momento. Y a todas estas, esa creación va a tener un significado individual y personalísimo para cada individuo. Quizás yo hago una canción pensando en el amor y la gente la recibe pensando en otra cosa, en la comida. Digamos que ejerce, es como el perfume. El perfume es el mismo, pero a cada quien le aplica de una manera, en función a su humor y a su forma de ser. Entonces, importantísimo, hay que crear, pero después hay que dejar que eso que crea genere su vida propia y que crezca y que se fortalezca y a veces hasta aprender de esa creación. Es difícil, pero